Buenos días. ¿Han visto lo que ha estado pasando en Israel en estos últimos días? Los drones contra Israel. Y efectivamente se están cumpliendo los tiempos. Y está reciando porque cuando uno piensa que la situación ya va a estar en decadencia con respecto a Israel, porque de pronto cuando se les había olvidado ya el tema de Israel. ¿A cuándo se les había olvidado? Porque cuando nosotros estamos viendo noticias y está allí en redes, pero de repente cuando deja de pasar, se nos empiezan a olvidar las cosas importantes. Y no podemos dejar de orar por Israel. Amén. Ese es el reloj de Dios. Y lo que está pasando en Israel es básicamente lo que las Escrituras dicen, toda la profecía que hay acerca del cumplimiento de los tiempos. Amén. Bien, quería dejar eso en sus corazones para que no dejemos de orar por la nación que el Señor eligió. Amén. Bien, bueno, en la Biblia aparece una historia muy interesante. Es una escena en la que lo que son llamados los valientes de David hacen una hazaña tremenda, porque una tarde, en medio de que el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, el pueblo de Filistea, dice la palabra que David de pronto se le ocurrió, y fue un deseo de David. A David se le ocurrió decir que quería un vaso de agua del pozo de Belén. Y resulta que Belén en ese momento había sido sitiado por los filisteos. Imagínate que yo diga en este momento que quiero, no sé, un vaso de agua de, qué sé yo, de la plaza de los coches en el centro. Y resulta que la plaza de los coches en el centro está tomada por los enemigos. Y David dice que deseaba tomarse un vaso de agua. ¿Qué clase de deseo es ese? Y de repente tres de sus valientes, dice la palabra, que se fueron, se escabulleron entre las milicias enemigas, le cogen el vaso de agua y regresan donde está David a entregarle el vaso de agua. Qué tremendo de estos tipos, ¿no? Por un deseo que había en el corazón del rey. Pero mira lo que hace David. No pensaría que cuando David vea ese vaso de agua dice, no, tiene que decir, este tipo se va a tomar este vaso de agua con todas las aventuras del mundo. Pero mira lo que dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 16 y 17. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 16 y 17. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. Versículo 17. No permita al Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de los hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Y estos son los ejemplos de las hazañas de estos tres. Oye, espérate un momentito. Barácame eso más despacio. El tipo dice, quiero un vaso de agua del pozo de Belén. Y estos valientes van, se meten en medio de las filas enemigas, le cogen el vaso de agua, se lo traen al rey. Y cuando se lo entrega a David dice, no me lo voy a tomar. Y además lo derrama. Yo no sé qué hubieses hecho tú si pasara eso. En tu caso, ¿tú qué hubieses hecho? Y ven acá, espérate. ¿Qué te pasa, rey? No rey tú, no, sino David. ¿Qué te pasa, David? ¿Te volviste loco, Wilfrido? Pero lo que hizo realmente el rey, al derramar ese vaso de agua, es que él estaba reconociendo la actitud de sus valientes y dijo, yo no soy digno realmente de tomarme este vaso de agua, porque este vaso de agua vale la sangre de los hombres que se arriesgaron a ir a buscarla, y derramó el vaso de agua y no se lo tomó. Y quiero decirte que ese es un nivel de obediencia que de pronto tú y yo no conocemos. Porque no fue la orden del rey, porque una cosa es que el rey diga, ¿sabe qué? Ustedes tres se tienen que ir a meter a las filas enemigas a buscarme un vaso de agua. Y ustedes saben que en las monarquías no vale de lo que alguien piense, ¿no? En las monarquías el rey decía algo, había que hacerlo. Y si no lo hacías, te mataban. Así de fácil. En esa época. Pero estos hombres simplemente escucharon un deseo del rey.
No fue una orden, fue el deseo del rey. Y fueron a buscarle este vaso de agua. David era un hombre bien especial. Y la pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana es, si nosotros pensando en esto que hicieron estos hombres, ¿qué pudiéramos decir que ellos sentían por David? ¿Pudiéramos decir que honraban a David? ¿Ustedes qué creen? ¿Ellos honraban a David? ¿Pudiéramos decir que ellos respetaban y admiraban a David? Ahora, ¿pudiéramos decir que ellos amaban a David? Tienen que honrarlo, respetarlo, amarlo, admirarlo para hacer una cosa como esa. Pero ¿quién era David? Porque David era el rey, sí. Pero ¿por qué era un rey tan especial para que unos hombres tuviesen de pronto ese arrojo de aún arriesgar sus vidas por un deseo que mencionara simplemente el rey? Y encontramos que en la Biblia, Moisés, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, le ordenó que construyera el tabernáculo? Y le dio todas las especificaciones. Y a Moisés le tocó construir un tabernáculo, que era el lugar donde se colocaba la presencia de Dios. Pero la Biblia narra que David le construyó al rey un templo y Dios no se lo ordenó. Eso fue algo que nació en el corazón de David. Salmo 132, versículo 3. Salmo 132, versículo 3 al 5 dice: No iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. David le construyó un templo a Dios, no porque se lo haya ordenado, sino porque él hizo una promesa, deseó en su corazón encontrarle un lugar para Dios. Ahorita cantábamos acerca de tener un lugar para la presencia de Dios, y el mejor lugar para construirle la presencia de Dios es tu corazón y el mío. Y por eso la Biblia dice que este hombre tenía el corazón conforme al de Dios. Porque a él no tuvieron que ordenarle que le hiciera un lugar al Señor. Él lo hizo porque amaba a Dios. Y eso era lo que verdaderamente diferenciaba a David. Diferenciaba a David de Moisés, que aunque Moisés fue un gran hombre en la Biblia, Moisés lo hizo por obediencia, porque se lo habían ordenado. Pero David obedeció simplemente porque amaba a Dios. Y ese es el tipo de obediencia que queremos darle al Señor. La palabra en Juan capítulo 14, verso 15, el Señor dice: si me amas, obedece mis mandamientos. Eso lo compartía yo el miércoles. Y yo creo que si nosotros que aprendemos a obedecer a Dios porque le amamos, vamos a marcar una diferencia bien tremenda en nuestras vidas espirituales. Porque si hasta ahora obedecer a Dios simplemente se trata de seguir una orden, entonces realmente esa es una obediencia que no tiene mucho valor. Porque la obediencia que Dios está esperando de parte de nosotros no es una obediencia punitiva, que te toque. Yo no sé a cuántos les tocó estar aquí esta mañana. ¿Cuántos de ustedes vinieron porque les tocaba venir? Espero que los de la alabanza no digan eso, ¿no? Por los servidores. Pero nosotros estamos aquí porque deseábamos venir, ¿cierto? Estamos aquí porque nosotros realmente amamos al Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué si se supone que nosotros tenemos que amar a aquel que nos dio la vida? Porque si David, que era un hombre común y corriente, especial sí, pero un hombre común y corriente, tenía hombres que estaban dispuestos a dar su vida por él solamente por cumplirle un deseo. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacerlo por Jesús? Que Él hizo todo por nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos deberíamos estar dispuestos a hacer por Jesús, que realmente nos dio la vida eterna? Nadie tiene la capacidad de darnos lo que Jesús nos dio. Nadie. Piensa en la persona más importante, si se quiere, del mundo, y no le llega ni a los tobillos a Dios. Porque nadie tiene la capacidad de darnos salvación. Entonces la pregunta es, las veces que nos ha costado obedecer, ¿es porque no hay convicción? Pregunta. ¿Es porque no hay honra? ¿Es porque no hay amor por Dios? Porque si su palabra dice, si me amas,
obedece mis mandamientos, quiere decir que si no le amamos, entonces no obedecemos. O mejor, si no obedecemos, es porque no le amamos. Natalia compartía con nosotros acerca del Shamá de Dios, acerca del oír con inteligencia. Pero oír con inteligencia es una parte. Realmente cumplir eso que estás oyendo es lo más importante. Y vuelvo a la pregunta. ¿No hay convicción? ¿No hay honra? ¿No hay amor por Dios? Si estas tres cosas, si estos tres ingredientes, escúchame, si estos tres ingredientes no los hay, convicción, honra y amor, no vamos a obedecer a Dios. Y déjame traducirlos en esta mañana. Cuando hablamos de convicción, hablamos de fe. Hablamos de confianza. Hablamos de creer en su palabra. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez hicieron como este taller, esta actividad donde tú te colocas, hay personas detrás de ti y tú te tiras hacia atrás. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? No sé, tal vez en un taller, en la empresa o qué sé yo. O en el colegio. ¿Cómo te sentiste haciendo eso? ¿Sentiste miedo? ¿No? Y eso es una prueba de confianza en que los que están detrás de ti te van a sostener. ¿Ok? Yo creo que si en mi época de colegio hubiésemos hecho eso, creo que me hubiese partido la cabeza. Sí, pues yo tenía unos compañeros que... Jorge era mi compañero. Jorge, tú eras mi compañero. No, mentira, Jorge era de los buenos. Pero tú sabes, la mamadera de gallo de los chicos, de repente yo solo lo hubiese dejado caer. Tengo que confesarlo. Pero cuando nosotros tenemos confianza, fe y creemos en Dios, realmente deberíamos descansar que si tú dejas caer tu vida en Él, Él te va a sostener. Él dice que Él nos sostiene con la diestra de su justicia, dice su palabra. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo dejar nuestras vidas realmente reposar en Él? El Salmo 23 dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Como que ven y descansa en mi presencia, porque yo soy el Dios que te sostiene. ¿Y por qué nos cuesta eso? Probablemente porque no tenemos convicción, no tenemos fe y confianza en el Señor. La palabra honra la podemos traducir como temor a Dios, como valor por su presencia, como respeto y admiración por Él. Así que cuando hablamos de honrar a Dios, hablamos de colocar a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Hablamos de colocar a Dios en el lugar de respeto y admiración que Él merece. Y nosotros decimos que Él es lo más importante y lo más admirable. Y entonces, ¿por qué nos cuesta honrarlo? Todo el bimestre pasado estuvimos precisamente hablando de la honra. Y era necesario que nosotros, para entrar en este bimestre de la obediencia, pudiéramos entender lo que significa honrar. Porque si tú no honras, difícilmente vas a poder obedecer. El temor a Dios básicamente está traducido como honra, como colocarte en el lugar realmente que tú mereces, en el valor que tú debes tener en mi vida. Y si Dios verdaderamente tiene el primer lugar en tu vida y tú puedes decir que Él es lo más importante, deberías poder honrarlo. Y si no, probablemente porque en ese lugar de honra tenemos otras cosas o tenemos a otras personas. Y a veces honramos más a nuestro jefe, ¿verdad? Y llegamos puntuales al trabajo que honrar a Dios. A veces honramos más las autoridades civiles que a Dios. A veces honramos más a nuestra pareja, a nuestros hijos, que a Dios. Y no es que esté mal honrar a nuestros hijos, a nuestras parejas. No es que esté mal que honremos a las autoridades civiles. No es que esté mal que honremos a nuestros jefes. Pero si no le estamos dando el lugar de honra a Dios, entonces Él no es lo más importante en nuestras vidas. Y finalmente la palabra amor la podemos traducir como gratitud y adoración. Si tú amas a Dios, si tú verdaderamente amas a Dios, deberías estar agradecido, deberíamos estar agradecidos con Él. Pregunta del $1.000.000 esta mañana. ¿Cuántos que estamos agradecidos con Dios? ¿Seguro? ¿Seguro que estás agradecido con Él?
Seguro que estás agradecido con Él. Sabe que la gracia es de Dios. Las acciones de gracia son nuestras. Nuestra gratitud a Dios debe ser traducida en acciones. Y si nuestras acciones no muestran nuestra gratitud a Dios, entonces probablemente no estamos agradecidos. Creo que ese es el tamiz que tenemos que pasarnos en esta mañana. Porque a la falta de lo anterior, hacemos los mandamientos de Dios, los hacemos pesados. Y por eso decimos que cuesta obedecer a Dios. Porque si no tenemos convicción, honra y amor por Dios, vamos a pensar que obedecer a Dios es difícil. ¿Cuántos creen que es difícil obedecer a Dios? Mira, gracias por tu honestidad. ¿Los demás creen que es fácil obedecer a Dios? Entonces, ¿cuántos creen que es difícil obedecer a Dios? Y eso nos lo metieron en el corazón. Y yo por muchos años pensé que era difícil obedecer. Bueno, realmente es imposible obedecer a Dios si tú no tienes al Espíritu Santo en ti. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo. En nuestra fuerza no lo podemos obedecer. Pero con el Espíritu de Dios todo es posible. Ahora, eso nos lo metieron en el corazón. Y como nos metieron en el corazón que obedecer a Dios era difícil, tenemos el mejor de los argumentos de todo. Y decimos, para desobedecer, decimos, es que es difícil obedecer a Dios. Cumplir sus mandamientos es difícil. La palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Amar a Dios significa, escucha esto, significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Léelo conmigo, por favor. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo, porque mi carga es fácil y es ligera. Él mismo le dijo a sus discípulos, realmente tener el yugo del mundo es más difícil que tener el mío. Porque tratar de agradar al mundo siempre va a ser más difícil. ¿O por qué tenemos tantos problemas con las redes sociales? Tratamos de agradar al mundo, ¿y a cuánto les ha pasado? Que tal vez llegan un día y alguien te dice, oye, te ves como delgado hoy, ¿ah? Eso me pasa a mí con mucha frecuencia. Pero doy la vuelta y alguien me dice, pastor, lo veo como gordito, ¿ah? Y doy la vuelta y otro me dice otra cosa. Porque es muy difícil agradar al mundo. Y nosotros nos pasamos la vida tratando de agradar al mundo. Nos pasamos la vida tratando de que el mundo crea que nosotros que estamos bien. Cuando realmente cumplir los mandamientos no es difícil. Dice, pues todo hijo de Dios, versículo 4, vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Tú no necesitas fe para vencer, tú no necesitas fe para realmente ser un hijo de Dios que venza al mundo. La fe la necesitas para entender de que Dios está contigo. Y si tú entiendes que Dios está contigo, entonces por naturaleza vences el mundo. Esa es la fe que necesitamos. Y cuando esa fe está en nosotros, verdaderamente, vencemos el mundo. Y ya no va a haber esa lucha en nuestros corazones entre agradar al mundo o agradar a Dios. Y dígame si esa no es de las mayores peleas que tenemos todos los días. O cuando tú te vistes y te paras frente al espejo, ¿qué estás pensando? Señor, ¿será que yo me veo bonito? ¿Te vistes para Dios o para quién te vistes? Seamos honestos, ¿para quién nos vestimos? Nos vestimos para que nos vean bien. Nos vestimos para que la gente diga, oye, qué bien se ve. ¿O no? ¿Por qué soy carreta? No, yo me visto para mí mismo. Mira, si nos vistiéramos para nosotros mismos, andaríamos como sea. Yo andaría en pantaloneta y franelilla o descamisado todo el día. O sea, estaría más cómodo. ¿Me hago entender? Pero normalmente nosotros que estamos así, aunque nosotros no nos damos cuenta de esa lucha que tenemos en nuestra mente. Todo lo que hacemos, cuando tú vas a montar una foto en Instagram,
¿qué foto eliges para montar? La mejor. Mi esposa tiene un perfil. O sea, nos vamos a tomar una foto y no, este no es mi perfil y se cruza. Y es así, ¿o no? Porque estamos tratando de agradar al mundo. ¿Y sabes una cosa? Que esa es una mentira que Satanás nos ha metido en el corazón. Que es difícil agradar a Dios. Y créeme que es mucho más difícil agradar al mundo. Porque el mundo nunca va a tener suficiente de ti. Tú le puedes dar todo al mundo. Y el mundo siempre dirá que te hace falta un cuarto para el kilo. Así sea por fregarte la vida, te lo van a decir. Cuando te veas lo más lindo del mundo, alguien te va a decir, oye, pero las uñas no te las pintaste. O sea, te van a encontrar el detalle. Pero sabes que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor nos mira con los ojos de su justificación y nos ve perfectos en Él. Él dice que nosotros somos sus santos, sus escogidos. Tú no necesitas verte bonito delante de Dios. Él te ve hermoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nos hemos creído esa mentira y entonces la desobediencia, como lo decía el miércoles, termina siendo una cuestión de desamor a Dios. Porque si amamos a Dios verdaderamente tendríamos que tener obediencia al Señor, tendríamos que tener fe en su palabra, tendríamos que tener fe en la persona de Jesús. Y aquí es donde yo quiero compartirte lo que Dios puso en mi corazón esta mañana. El Señor nos ha dicho que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es su palabra. Realmente la lucha que hay entre el enemigo y Dios no es una lucha de poderes, porque Dios es mejor dicho, el poder de Dios sobrepasa el poder del enemigo, por mucho. Pero realmente la batalla que hay en nuestra mente es por la verdad. Porque nosotros tenemos el corazón lleno de mentiras. Y cuando nosotros creemos las verdades de Dios, verdaderamente esas verdades traen a nuestras vidas bendición, plenitud y, ojo, trae transformación. Y esto es lo que quiero sembrar en tu corazón esta mañana. Si esto no pasa, si tú no recibes la verdad de Dios y si no obedeces esas verdades, entonces nunca vas a poder ser transformado. Porque las áreas en las que no obedecemos a Dios, en esa área jamás vamos a poder ser transformados. Porque lo único que trae transformación a la vida de alguien es Dios. Y lo hace a través de su palabra. Dios se ha revelado al mundo de tres formas. Dios se ha revelado al mundo a través de la naturaleza. Así se revela Dios al mundo. Dios se ha revelado al mundo a través de su Hijo Jesús. Y Dios se ha revelado al mundo a través de su palabra. A veces nosotros no entendemos la naturaleza, o quién de nosotros la podemos entender. Vemos la perfección que hay en ella. Cómo un colibrí puede, por ejemplo, no sé, puede estacionarse en ese vuelo tan perfecto, puede volar incluso en reversa y puede hacer unas cosas que parecen impresionantes. Cómo vemos la perfección aún de nosotros mismos. Todavía no se ha creado, a mí me encantaría que algún día crearan una cámara que pudieran poner en el vientre de una madre, que pudiera hacer como el registro día a día del crecimiento de un bebé. Eso tendría que ser espectacular. Porque la perfección que nosotros tenemos, que dos personas se unan, o sea, dos simples células de un hombre y una mujer se unen para formar un ser humano tan perfecto, eso no puede ser otra cosa sino Dios. Pero nosotros todavía terminamos no creyendo en las verdades de Dios, porque nos parecen que es más fácil creer las cosas del mundo. ¿Sabes qué hacen? Hay personas que son ateos. Yo no sé si alguno de los que están presentes esta mañana algún día fue ateo y algún día no creyó en Dios. Yo siempre de alguna manera tuve una noción de Dios. Hay algo que se llama el materialismo. Y el materialismo hace de que todas las cosas, mejor dicho, el materialismo habla o narra de que todas las cosas parten de algo material, se creó de algo material. Y entonces los materialistas, por ejemplo, creen que la conciencia no existe, y mucho menos la conciencia divina. Porque todo tiene que ser el resultado de un proceso.
Todo tiene que ser el resultado de una causa y de un efecto. Y aún la ley de la causalidad parte de Dios. Porque Él es la causa de todas las cosas creadas. Pero ¿saben por qué? Porque donde la ciencia no puede explicar algo, en vez de creer que Dios es el que lo hace, prefieren creer que no tiene explicación. Y que algún día le encontraremos la explicación a esto. Y resulta que cada que la ciencia ha avanzado, ha encontrado que lo que Dios dice es verdad. Todo lo que está escrito en la palabra, la ciencia ha venido comprobándolo. Y es que impresionante que hoy prefieren pensar de que nosotros somos el resultado de una explosión y que de manera mágica se creó todo lo que está creado, que pensar que existe una conciencia divina que lo creó todo. Los seres humanos somos así. Si a ti te dicen, mira, eso lo hizo Dios, tú prefieres encontrarle una explicación racional a lo que pasó, ¿o no? Yo soy psicólogo y tengo la cabeza llena de filosofía. Cuando yo conocí al Señor, todo lo que me decían yo decía, ¿y eso de dónde sale? Y lo preguntaba y lo cuestionaba y yo estudiaba para acorchar a los líderes que tenía en esa época. Pobrecito de los líderes que yo tenía. Porque yo siempre llegaba con preguntas corchadoras. Porque siempre quería encontrarle una explicación a algo que solo tiene explicación en Dios. Pero somos tan testarudos que preferimos creer las mentiras del mundo que creerle a Dios. ¿O a cuántos no les ha pasado eso? Entonces la pregunta es que, más bien, la cuestión es que Satanás ha puesto en nuestro corazón, ha sembrado en nuestro corazón una mentira tan elaborada que nosotros terminamos creyéndola y por eso creemos que obedecer a Dios es tan difícil. Es más, Satanás te dice, hey, seguir el mundo es fácil. ¿O no es más fácil, entre comillas, hacer lo que te da la gana? Hacer cualquier cosa. Comportarte en libertad. ¿Cuál es el argumento que utiliza el mundo hoy por hoy? Haz lo que quieras. Sé feliz. No tienes que rendirle cuenta a nadie. Y yo siempre he creído que Dios en nuestras vidas tiene un sentido protector para nosotros. Es como cruzar un puente colgadizo que es más seguro. Pasarlo, que tenga ese puente, que tenga realmente barandas o que no las tenga. ¿Qué es más seguro para nosotros? Que tenga barandas. Eso es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero cuando tú pretendes vivir la vida sin esa clase de límites, simplemente nos podemos estrellar. Y eso es lo que nos ha venido pasando a ti y a mí. Y es algo que Dios quiere que cambie en nuestro corazón. Ahora, la razón por la que la verdad de Dios no es recibida para ser obedecida, se debe a que nosotros los seres humanos, desde el tiempo de Adán, caímos en ese engaño. El Señor le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento de la vida y de la muerte. Pero ellos, cuando tuvieron esta conversación con la serpiente, ¿qué fue lo que les dijo? Les dijo, Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, serán como Él. Y en ese momento, cuando la mujer y el hombre creyeron esa mentira, en ese momento comieron del fruto. Y comer del fruto simplemente fue la materialización de la desobediencia del hombre y de la mujer. Ojo acá. ¿Cuántas veces te ha pasado que no has dicho algo que piensas? Y finalmente lo terminaste diciendo, hablaste mal de alguien. ¿Cuántos aquí han hablado mal de alguien más? Oye, vamos a tener que orar al final. Sí, porque dijeron, era antes, ¿no? Ya no. Sí, de la segunda fila para atrás. Cuando tú finalmente dices algo malo de alguien, es porque ya lo habías pensado. Y desde el momento en que lo pensaste, ya ahí estabas pecando. ¿Me explico? Decirlo simplemente es la materialización de algo que ya estaba pasando en tu corazón. Cuando Eva creyó la mentira de Satanás, en ese momento ya ella había pecado. Y a partir de allí vino todo lo que conocemos en la Biblia que ocurrió. Esa mentira fue instaurada en el corazón del hombre y de la mujer. Ellos creyeron que podían ser como Dios. Y Dios le había dado un beneficio tan maravilloso. Ser los seres humanos, ser la corona de la creación. Pero ellos querían ser como Dios.
Y en ese momento entró esa mentira. Y a partir de allí, Satanás empezó a decir mentira tras mentira tras mentira. Y siempre el cuestionamiento de Satanás a nuestro corazón es, eso que dice la palabra no es así. ¿O cuánta gente no ha tenido por argumento si esa palabra, esa Biblia está escrita por hombres? ¿O ustedes no lo han pensado alguna vez? Por eso lo escribieron hombres. Y más de 44 personas escribieron la Biblia. Más o menos un lapso de 1600 años fue escrita la Biblia, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes. Y no hay una sola contradicción en la palabra, ni una sola. Así que díganme un libro que fue escrito por más de 44 autores, que fue escrito en 3 continentes diferentes, en un lapso de 1600 años, si ese libro realmente no tenía que tener un autor que dirigiera todas esas obras. Ni una sola contradicción. Porque la palabra de Dios realmente es su verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a obedecer. La verdad de Dios. Pero insisto, hay esta lucha contra la mentira. La pregunta del $1.000.000 esta mañana. ¿Qué prefieres creer? ¿Las verdades de Dios o las mentiras del mundo? ¿Tú qué dices? ¿Qué prefieres creer? Ahora, la pregunta es, ¿qué estás creyendo en este momento? ¿Qué es lo que estás creyendo en este momento? Vimos a Jesús decirle a los judíos lo que debían hacer versus lo que ellos creían que debían hacer. Y ellos prefirieron hacer torpemente lo que estaban completamente convencidos que debían hacer, que recibir la redención de Jesús o la redención que Jesús les ofrecía. Y nosotros seguimos aferrados a ese tipo de cosas que simplemente producen muerte en nuestras vidas, porque nos cuesta demasiado trabajo creer una verdad que nos da vida a cada uno de nosotros. A mí me dijeron, porque una de las cosas que me pasó cuando yo era niño, y espero que en este momento el Espíritu Santo nos ayude, cosas que fueron instauradas en nuestro corazón. Mi abuelo nos cantaba una canción. Mi abuelo nos cantaba esa canción que decía, el hombre que trabaja y bebe. Se la saben. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. Mi abuelo nos cantaba esa canción. Así que yo crecí creyendo que el hombre que trabajaba y bebía, déjenlo gozar la vida. Y cuando yo llegué a los pies de Cristo, y Dios empezó a hablarme de la honra a mi esposa, de tratarla como a vaso más frágil, eso empezó a entrar en contraveniencia de todas las verdades que yo tenía en mi mente. Y cada vez que la palabra dice algo que va en contra de lo que tú piensas, va a haber en tu corazón una dicotomía. Va a haber un choque de trenes. Y es un choque aparentemente de verdades, pero quiero decirte que la palabra es verdad. Y la palabra realmente tiene que vencer al mundo a través de la fe. Y si tú no crees que en la palabra de Dios, las mentiras que están instauradas en tu corazón y en el mío, seguirán siendo las que nosotros coloquemos por delante. Y por eso nos cuesta trabajo obedecer. No porque sea difícil, acabamos de leer, los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. El problema es que la mentira que tenemos en el corazón es demasiado fuerte. Y cualquier cosa que tú hayas cuestionado de la palabra, es una mentira que estás creyendo. Yo llegué a los pies del Señor a los 26 años. Y en 26 años había conocido un montón de cosas. Y tenía un poco de filosofía y de conocimiento en mi cabeza. Así que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo necesitaba que la palabra me lavara y me limpiara. Porque todo lo que hasta en ese momento yo conocía y sabía, iba en contraveniencia a lo que dice la palabra. Y por eso me costaba demasiado trabajo obedecer. Natalia hablaba del shamá de Dios, el oír con inteligencia. Y ayer, para los que estuvimos en el ayuno y los que no vinieron al ayuno, arrepiéntanse, yo les compartía de que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Porque no solamente es oírla, sino hacerla. Porque si tú simplemente oyes la palabra como quien se mira en el espejo y de repente la imperfección que tienes cuando te quitas del espejo se te olvida que la tienes, dice la palabra,
cuando verdaderamente necesitas quedarte parado en ese espejo. Segunda de Corintios 3:18 dice que tenemos que presentarnos a cara descubierta delante del Señor y mirarnos en su gloria como si fuera un espejo. Y cuando tú te quedas parado frente a ese espejo que es la verdad de Dios, ese espejo empieza a mostrarte cuánta mentira hay en tu corazón y en el mío. Jesús empieza a mostrarlo, su palabra empieza a mostrarlo. Pero a nosotros nos cuesta demasiado trabajo porque preferimos aferrarnos a las mentiras que fueron escritas en nuestros corazones. ¿A cuántos hombres de acá le dijeron algún día, no se la deje montar de su mujer? ¿A cuántos de los hombres le dijeron eso? A mí me decían mis primos, ¿sabes qué? Usted si llega a la casa y si su mujer está fregando, devuélvase. Y yo lo hice. Y ahora estamos siendo discipulados por Karol G y por Shakira. Que las mujeres ya no lloran sino. Vea cómo siguen a Karol G y a Shakira. Y entonces ahora el empoderamiento de la mujer dice de que la mujer no se la tiene que dejar montar de su marido. Ahora es al revés, ¿no? Y ahora ninguna mujer se la deja montar de su marido. Pero todo eso que empezamos a creer va en contraveniencia a lo que dice la palabra. Porque la Biblia dice, al hombre dice, ama a tu mujer como a ti mismo, y a usted mujer respeta a su marido. Eso dice la palabra. ¿Te cuesta trabajo entenderlo? Cuando escuchas eso, mujeres, sean honestas, cuando escuchan que la Biblia dice, respete a su marido, ¿eso te entra en contravía? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te genera algo de ardor en el estómago? Y es porque probablemente te lo dijeron, te lo creíste, de que una mujer se tiene que parar firme y tiene que hacerse respetar y que a cualquier hombre lo manda para el carajo y punto. Pero la Biblia dice, respeta a tu marido. Y al hombre le dice, ama a tu mujer como a ti mismo. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia que se sacrificó por ella. Y entonces, si a ti hombre te dicen, te tienes que sacrificar por tu mujer, ¿te cuesta entender eso? ¿Te da un poco de rasquiña el tema? Sacrificarte como Cristo por la iglesia hasta la muerte, si se quiere. Y a nosotros los hombres nos gusta lo cómodo, lo chévere, el plato más grande para nosotros, primero nosotros, ¿o no? Porque nos enseñaron eso. ¿Sí ves cómo va en contraveniencia? Y ahí es donde está verdaderamente lo que el Señor dice en su palabra que tiene que cambiar. Romanos capítulo 1. Les voy a pedir que lean Romanos 1 del versículo 18 al 31. Leanlo en su casa, pero leanlo con detenimiento y dejen que la palabra les hable. Pero por ahora el versículo 25 dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Rendimos más culto a la creación de Dios que al Creador. Y solamente cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, algo puede ser transformado en nuestras vidas. Pero preferimos rendir más culto en la creación. Dice, tú lees ahí Romanos capítulo 1, dice que cambiaron el uso natural de la mujer. Se encendieron hombres contra hombres. Principio de la homosexualidad está escrito ahí en Romanos capítulo 1. Porque cambiaron la verdad de Dios por mentiras. Hasta el día de hoy, mis amados. Hoy le rendimos culto más a los animales que a los seres humanos, que a Dios. Hay animalistas que salen y dicen, el mismo grupo dice, salven a los animales, pero maten a los niños porque están pro aborto. Y esas contradicciones son las que estamos creyendo en este tiempo. Hay muchas cosas que están pasando en nuestro corazón. No honramos a Dios.
No lo honramos con todo lo que la palabra dice que tenemos que obedecerlo, simplemente porque no estamos de acuerdo con eso. Si tú no estás de acuerdo con lo que dice la palabra, difícilmente, insisto, vas a poder obedecer a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Quiten de su vida todo lo malo que hemos aprendido y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado. La palabra sembrar ahí es cultivar, cultura. Dios ha sembrado, ha cultivado su verdad en nuestro corazón. La Biblia dice que la palabra está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente para que no digamos que está lejos de nosotros. Él la sembró en nuestro corazón cuando envió a Jesús a vivir en él. Él ha sembrado esa palabra en el corazón, dice, porque tiene el poder para salvar, para transformar nuestras vidas. Mis amados, en las áreas donde tú no has empezado a obedecer a Dios, en esas áreas no has sido transformado. Si en tu matrimonio hay cosas que no han sido transformadas, es porque todavía no estás obedeciendo lo que Dios dice allí. Si en tus finanzas hay cosas que no están funcionando, es porque no has obedecido lo que Dios dice allí y por eso no hay transformación. Porque mientras en cada una de las áreas de nuestra vida no apliquemos lo que dice su palabra, no va a haber transformación. Versículo 25 de Santiago 1 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si miras atentamente en esa palabra y la pones en práctica, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El Señor la cultivó en tu corazón. Y la palabra finalmente, en Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero si no conozco y no obedezco esa verdad, literalmente voy a vivir en una mentira. Y yo sé que esto que estoy hablando esta mañana puede parecer un poco pesado. Pero esta es la primera verdad que tiene que ser instaurada para aprender a obedecer. El miércoles yo les hablaba de que tenemos que amar para obedecer. Ayer a los que estaban conmigo les decía que finalmente las cosas que podemos escuchar, de lo que hablaba el domingo Natalia, que podemos escuchar tenemos que ponerlas en práctica. Porque yo puedo escuchar algo, pero si no lo materializo, no lo pongo en práctica en mi vida, ahí se va a quedar. Y no hay nada más peligroso que escuchar una verdad y no ponerla en práctica. Porque a veces escuchar una verdad te hace sentir de que ya lo tienes. Es como leerse un libro de autosuperación. A los que les gusta leer. Tú te lees un libro de autosuperación y tú dices, ya sé lo que tengo que hacer. Soy un campeón. Pero si eso no lo pones en práctica, no pasa nada. Y Dios nos está diciendo, ¿verdaderamente quieren ser una iglesia, una persona, una familia transformada? Empiecen a obedecer la palabra y empiecen a hacerlo no por obligación, no porque es una orden, sino porque aman a Dios y lo honran. Esa es la gran diferencia. Y eso va a traer transformación en nuestras vidas. El rey David, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al de Dios. Y la única razón por la que la palabra habla de eso, no porque él era un hombre perfecto. David mató a un hombre, David adulteró, David hizo hasta para vender. Pero David aprendió a reconocer a Dios en todos sus caminos y entendió que solamente cuando le buscaba con el corazón y cuando lo colocaba en el lugar de honra, entonces su vida iba a poder ser transformada, y así fue. Está escrito en la palabra de que a través de la generación de David, entonces vendría el Mesías. Y créanme que esa promesa está sobre la vida de cada uno de nosotros. Tú quieres ver a tus generaciones bendecidas, empieza a obedecer a Dios.
Y yo sé que la sola palabra obediencia suena gravosa, ¿o no? Cuando alguien te dice obedece, ¿qué sientes? ¿Y sabes qué muestra eso? Muestra el orgullo de nuestro corazón. Porque nosotros no queremos obedecer, nosotros queremos que nos obedezcan. Nosotros no queremos seguir a nadie, nosotros queremos que nos sigan. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser mayor en el reino, tiene que servir. Y el que quiera subir, tiene que bajar. Y si tú quieres que tu vida sea transformada, simplemente humíllate y sé humilde para recibir la palabra que Dios sembró en el corazón. Y esta traerá transformación en nuestras vidas. Así que, si tú quieres obedecer y agradar a Dios con eso, porque estás recibiendo en tu corazón la palabra de vida, que realmente es una palabra de deleite y no es una palabra gravosa, yo te pido que te pongas en pie esta mañana. Y quiero que cierres allí tus ojos por un momento.